Pues vamos a encontrarnos en este videoprograma esa puntita del iceberg del mundo artístico en general y en el cine en particular, de esos grandes artistas, grandes directores, muy premiados, muy galardonados, pero que son violadores, que son abusadores, que son acosadores sexuales. Y en cambio, ¿qué artistas? Pues sí, hace unos días en el periódico El País aparecía una información en la que 3 mujeres denunciaban al director español Carlos Bemut de acoso, abuso sexual, violencia bastante explícita hacia ellas, además durante una extensa temporada. Un director súper premiado, súper galardonado, que le tienen un poquito ahí, bueno, un poquito, bastante, en las alturas, pues con películas pues como Magical Girl, Quien te cantará, la última que hizo Mantícora, pero que, bueno, como os decía, no solamente ha quedado ahí, sino que parece que se empieza a abrir un poquito más la puerta, porque como he denunciado en algún otro vídeo anterior, aquí en España hay mucha cobardía. Sí, mucho feminismo, mucho empoderamiento, mucho tal, pero a la hora de decir, oiga, ¿qué pasa esto? ¿Qué me ha ocurrido esto? Que este director, que este productor, que este realizador o esta, porque aquí quiero hacer un paréntesis, no solamente hay casos en los que los hombres están abusando, acosando, violando a mujeres, sino también se da el caso contrario, en menor proporción, por supuesto, pero también lo hay, y que también irá saliendo, porque ojalá que todo esto se vaya abriendo, que haya un me too, mi tú, mi yo, mi él, mi aquel y mi aquello, en la que se vaya abriendo y vayamos viendo la realidad de lo que hay en este mundo artístico, que bajo mi entender y bajo lo que conozco y sé, si no en primera mano, en segunda o en tercera mano, es un auténtico podridero. Pero como os decía, no solamente se ha quedado ahí, sino que por los pocos días se ha denunciado a otro director, Armando Ravelo, que a través de Cosette Quintana, pues también, que casi prácticamente con 14 años denunciaba que la incitó al tema sexual, a la pornografía, a las drogas, pero que no se ha quedado ahí. Ya, por ejemplo, el año pasado, que fue muy cantado y muy comentado en los premios Feroz, ¿qué ocurrió? Pues también otro señorito, el señor Javier Pérez Santana, pues también fue denunciado por acoso sexual e incitación a todos estos temas. Pero podemos seguir tirando de la manta, y ahí tenemos pues al señor Antonio Gómez del Instituto de Teatro, también denunciado por varias mujeres. De hecho, bueno, pues a Isabel Coixet sacó un documental al respecto. No solamente este señor, sino también, por ejemplo, en la Escuela de Teatro, pues también una docena de docentes han sido acusados de violadores, de acosadores, de abusadores. Artistas, actrices, pues como Maribel Verdú, que ya lo ha comentado en alguna ocasión, que incluso siendo menor de edad tuvo que sufrir acosos y abusos. Aitana Sánchez Gijón, Leticia Dolera, Maru Valdivieso, Carla Hidalgo, incluso Yvonne Blake, que hasta tenía su Oscar en su espalda, pues también fue violada por uno de estos magnates del mundo audiovisual. Es decir, la lista empieza a ser larga y extensa, muy corta para realmente lo que ha sucedido, lo que sucede, y que si no se pone un parapente rápido o al menos profundo, va a continuar. Porque todo esto, ¿por qué se produce? Falta una educación. Por supuesto, no solamente ya en el mundo audiovisual, una educación que tiene que venir desde la familia, desde los centros escolares, etcétera, para que realmente esos niños y niñas, futuros actores, futuras actrices, futuros directores, futuras directoras, productores, productoras, cuando encaren su afán profesional o su vocación profesional, pues que realmente sean honestos, sean serios, sean gente verdadera y auténtica, en la que no hagan uso de su poder, sea en el estamento que sea, para abusar de mil y una formas a todos aquellos que tienen por debajo de él.
Pero para eso, como decía, se necesita una educación, una preparación. ¿Y dónde está eso? Prácticamente en ningún sitio. Yo como psicólogo, como coach, me he ofrecido en algunas escuelas, incluso aquí en Madrid también, a la escuela de formación, etc. Y todo, sí, muy interesante, está muy bien, pero lo importante es la técnica, lo importante es la interpretación, lo importante es saber cómo manejar los planos, la cámara. Ah, sí. Y no es tan importante que esa persona sea un sinvergüenza o una sinvergüenza. No importa que sea un violador o violadora, no importa que sea un abusador o abusadora, no importa, y que ensucie, ennegrezca todo este mundo artístico que tendría que ser con letras, como siempre digo, en grande y no en pequeña y cada vez más reducido. Conforme vayamos conociendo más y más casos, que ojalá que así sea, vamos a echarnos las manos a la cabeza. Quizás algunos o algunas, yo particularmente no me la voy a echar porque conozco bastante el panorama y lo que hay. Y todos esos ídolos, y bueno, también ídolas, que en menor cantidad, por supuesto, se nos van a caer, porque nos vamos a dar cuenta de los ruines que son. Más allá de sus trabajos, que hablando de trabajos, también podemos hacernos una ligera idea, porque Carlos Bermúdez, si analizamos un poquito sus películas, ¿qué tipo de películas son? ¿Cómo son? ¿Qué reflejan? ¿Qué expresan? Ahí nos dan muchas pistas. Porque tengamos en cuenta que, aunque queramos separar la parte personal con la parte profesional, todo va íntimamente unido, ligado, porque somos uno. Y cuando nos ponemos delante o detrás de una cámara, seguimos siendo, aunque pongamos el personaje de director o de actor o de personaje o de actriz, somos lo que somos. Y en base a eso, ese trabajo lo vamos a enfocar de una u otra manera. Y los directores, por supuesto, tienen una responsabilidad mayor. Y sus películas, sus proyectos, etcétera, van a reflejar muy mucho lo que se mueve en ese mundo psicológico, emocional, es decir, en ese mundo interno. Y ahí es donde se necesita ese aprendizaje. Que además de saber manejar una cámara o saber hacer una interpretación, un método de lo que sea, etcétera, etcétera, también aprendamos a ser personas, a corregir aquellos o aquellas cositas, por decir cositas, que afean a esa persona, afean a esa intérprete o afean a ese director y que en mayor o en menor medida, antes o después, se va a ver reflejado en la vida real. Esas películas que a mí particularmente muchas veces denuncio y siempre hago la misma pregunta, ¿qué nos aporta? Porque lo que nos aporta es oscuridad, es involución, es degeneración. Y no es cuestión ni de ser franquista ni de ser antiguo, es lo que es. En base también a la profesión que yo llevo muchos años y he visto y he conocido muchísimos casos y muchas personas que han vivido una serie de cuestiones a las cuales yo aquí en estos vídeos voy reflejando. Por eso es muy importante que las escuelas o los lugares de aprendizaje, sea de dirección, de interpretación, de producción, lo que sea, los aspectos personales, como es el coaching, como es esa psicología humanista, como es ese trabajo con la inteligencia emocional, etcétera, etcétera, tienen que estar dentro ya en el equipaje de esos futuros artistas, porque de lo contrario nos vamos a encontrar lo que nos estamos encontrando. Por un lado, la cobardía, el bajar las orejas, prestarme porque si no, no me dan el papel, porque si no, no me van a dar esto, si no, no tengo esta oportunidad. Los otros, pues conforme voy creciendo, parece que soy aquí el Tarzán de los monos, o Tarzana, vuelvo a repetir, y puedo hacer y deshacer a mi antojo. Ahora llega la Academia de Cine, ahora en los próximos Goya, que ya hablaré de ello en el próximo vídeo, y sí, vamos a hablar de Carlos Bermúdez y de que esto no puede ser y no puede realizarse. Pero ¿qué hipocresía es esta? Si precisamente ese tipo de premios y ese tipo de certámenes lo que hacen es engrandecer ese ego con todo lo que conlleva, con todo lo que lleva, no solamente a nivel sexual, como comentaba por ejemplo el año pasado en los premios Feroz, sino que eso lo que estamos haciendo es alimentando más esas partes oscuras porque no se aporta nada más. Pero claro, es un buen escaparate, como siempre, para poner sobre la mesa aquello que nos interesa
poner para que el público nos lo comamos con patatas, que menos mal que lo vamos dejando a un lado, llenar más aún esa vanidad, esa soberbia, ese creernos algo, para que cuando nos den el premio, porque tengo un Goya o tengo 2 o 3, en el próximo rodaje pueda abusar, acosar a mis intérpretes, a mis actores o actrices. Y eso es lo que estamos haciendo. Entonces, sí, denunciar, ¿de qué? ¿De boquilla? Ah, vale, muy bien. Pero ¿no sabéis que estáis colaborando y fortaleciendo todo esto que, entre comillas, estáis denunciando? Nos vemos, acordaros de suscribiros, si os gusta darle al like, compartir este vídeo y dejar vuestros comentarios. Me encanta saber vuestra opinión y os lo agradezco.